Este festival de chamamé nos depara gratísimas sorpresas, o no tanto, porque creo que Juan Sacú acá es una de las cosas más importantes y creo que lo merece por su calidad artística y porque es una de las primerísimas guitarras del chamamé. Juan, bueno, ¿cómo anda todo? ¿Cómo han vivido este encuentro con la gente? Bueno, buenas noches para todos, para toda la audiencia. No tan primerísima guitarra, lo que sí, hace muchos años, gracias a Dios, que tengo la suerte de venir a este festival tan hermoso que es el Festival de Federal. Lo hacía hace unos cuantos años, 20 años atrás, lo hacía con Roberto Galarza y con el maestro Isaco Avivol y con mi amigo Salvador Sena, y ahora después con los Imaguaré, y ahora tengo la suerte de venir con Lacho. Y entonces todas las veces que venimos se renueva la demostración de afecto, el calor, el fervor de la gente de Federal, toda la gente que convoca a Federal, zonas de muy cerca, por ejemplo de Corrientes, de Entre Ríos, de Santa Fe, y cada vez se siente más ese fervor, ese cariño hacia el músico y hacia la música especialmente, pero por supuesto el incentivo hacia el músico para que siga trabajando por nuestra música. Y sin duda que el chamamé es el factor convocante. ¿Cómo ve el chamamé en la difusión nacional y en la llegada a la gente, no? Y bueno, mira, creo que está demostrado acá. Lástima que haya poca gente en el país que la pueda ver de esta forma, porque se ven otras demostraciones en otros lugares que no es lo más demostrativo de nuestro chamamé, desgraciadamente. Y eso tenemos que decirlo porque es la verdad. Es la realidad, pero la verdadera forma de tocar y de bailar el chamamé y de cantarlo está acá en Federal y acá en nuestra zona. Sería muy lindo para todos y para todos, para que la gente, los medios de difusión, los grandes medios de difusión, se preocupen un poquito más en venir a esta clase de eventos para que muestren lo que verdaderamente son nuestras costumbres y nuestra tradición. Sin duda. Bueno, Juan, un saludo para la gente de Maipú, los de Ayacucho. Ahí recién hablábamos que debe haber gente de Ayacucho acá por la zona. Creo que arriba del escenario estuve viendo a un amigazo que es Manolo, no sé si me pareció, Manolo Bordagaray. Ojalá que sea él y me quiero abrazar muy fuertemente con él y ojalá tengamos la suerte de que dentro de poco se hace la fiesta del ternero en Ayacucho, ¿no? Ojalá que podamos tener la suerte de poder participar en ese festival. Y a todos los amigos de Ayacucho, Manolo, el Turco, para Tito, vecino, en fin, y todos los demás amigos que hay allá en Ayacucho, un abrazo muy grande, y a los amigos de Tandil también. Bárbaro, Juan, el saludo entonces nuestro, el agradecimiento y ojalá sigan por muchos años con esa calidad y con esa jerarquía que ustedes llevan la música del litoral, ¿no? Bien en alto. Bueno, y con gente como la que te dije que hay acá y en toda nuestra zona, y con gente como vos que te hace difundir y hace conocer también por este medio por el cual estás transmitiendo ahora, vamos a seguir adelante con mucho más fuerza y con más ganas. Gracias, Juan. Gracias a vos. Hasta luego. Muy amable.